Nunca fui de preocuparme demasiado al reservar Airbnbs para mis viajes. Siempre elijo lugares con buenas reseñas y fotos confiables, y hasta ahora nunca había tenido problemas. Pero esta experiencia cambió por completo la forma en que veo estas estadías. Estaba viajando solo, algo que hago con frecuencia para desconectarme de la rutina, y elegí una casa sencilla pero acogedora en un pequeño pueblo. El anfitrión parecía amigable por los mensajes y me dejó instrucciones claras sobre cómo entrar, ya que no estaría presente al momento del check-in. Todo parecía normal cuando llegué. La casa estaba limpia, ordenada y exactamente como en las fotos. Esa noche, después de explorar un poco el pueblo, volví al Airbnb y me preparé para dormir. Alrededor de la medianoche, cuando ya estaba acostado, escuché un ruido extraño proveniente del piso de abajo. Era como si alguien estuviera manipulando la puerta principal o intentando abrir algo. Al principio pensé que podría ser el viento o tal vez algún animal, pero los sonidos se hicieron más fuertes y claramente eran de alguien moviendo objetos. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras me levantaba de la cama en silencio. Agarré mi teléfono y fui hacia la puerta del cuarto para escuchar mejor. Fue entonces cuando noté pasos subiendo las escaleras. Me quedé completamente inmóvil, con la mano apretando el picaporte de la puerta de mi habitación. Los pasos eran lentos pero firmes, como si la persona no tuviera prisa pero supiera exactamente hacia dónde iba. Mi mente corría tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Podría ser el anfitrión? Pero no me había avisado que vendría. ¿Un huésped anterior que aún tenía las llaves? Cada posibilidad parecía peor que la anterior. Decidí no abrir la puerta y retrocedí lentamente hacia el rincón más alejado del cuarto, marcando el número de emergencias en mi celular con las manos temblorosas. Mientras hablaba con la operadora, escuché cómo alguien intentaba girar el picaporte de mi puerta. Fue en ese momento que sentí un miedo puro, casi paralizante. La persona al otro lado empezó a empujar la puerta con fuerza, como si estuviera intentando forzarla. Grité que la policía ya estaba en camino, esperando que eso lo asustara, pero no hubo respuesta. Solo más empujones y golpes contra la madera. La operadora me pedía que mantuviera la calma y que tratara de bloquear la puerta con algo pesado, pero no había mucho en la habitación para usar. Todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que llegaran a tiempo. Después de lo que parecieron ser los minutos más largos de mi vida, los golpes en la puerta se detuvieron de repente. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración, tratando de escuchar cualquier señal de que esa persona seguía allí. Todo estaba en un silencio absoluto, lo que me ponía aún más nervioso. No sabía si el intruso se había ido o si estaba esperando afuera, acechando. La operadora seguía hablando conmigo, asegurándome que la policía estaba en camino, pero cada segundo que pasaba me hacía sentir más vulnerable. Finalmente escuché el sonido de una puerta cerrándose en el piso de abajo, seguido de pasos rápidos alejándose de la casa. Cuando llegó la policía, revisaron toda la propiedad y no encontraron a nadie. La puerta principal no tenía signos de haber sido forzada, lo que significaba que esa persona probablemente tenía una llave o algún modo de entrar sin hacer ruido. Eso fue lo que más me inquietó. ¿Cómo alguien había podido acceder tan fácilmente? Los oficiales me hicieron varias preguntas y tomaron nota de todo lo que había pasado, pero no pudieron darme muchas respuestas. Me recomendaron buscar otro lugar para quedarme esa noche y contactar al anfitrión para cambiar las cerraduras. Aunque intenté mantenerme calmado, sabía que algo no estaba bien con esa situación. Al día siguiente llamé al anfitrión para contarle lo sucedido. Su reacción me dejó más confundido que tranquilo. Parecía sorprendido, pero también un poco evasivo, como si no quisiera hablar mucho del tema. Me aseguró que nadie más tenía acceso a la casa y que las cerraduras eran nuevas, pero algo en su tono no me convenció. Decidí no insistir y centrarme en encontrar otro lugar donde quedarme. Mientras hacía mis maletas, no podía dejar de pensar en el intruso. ¿Por qué había intentado entrar a mi habitación? ¿Qué quería? Y lo más inquietante, ¿cómo sabía que yo estaba allí? Aunque la policía prometió investigar, nunca volví a saber nada sobre el caso. No encontraron huellas ni pruebas que pudieran identificar al intruso, y el anfitrión dejó de responder a mis mensajes después de unos días. Desde entonces, cada vez que reservo un Airbnb, no puedo evitar sentirme paranoico. Reviso cada rincón de la casa, verifico las cerraduras varias veces y siempre tengo algo cerca para defenderme si es necesario. Esa experiencia me dejó marcado de una forma que no puedo explicar del todo. Hasta hoy, sigo preguntándome quién era esa persona y qué habría pasado si hubiera logrado entrar. Esa noche estaba solo en casa.
Mi mamá había salido a trabajar su turno nocturno como siempre lo hace los viernes. Yo estaba en mi cuarto, con los auriculares puestos viendo videos en mi teléfono. Todo estaba tranquilo, o al menos eso pensé, hasta que escuché un ruido que me hizo quitarme los auriculares de inmediato. Era como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Al principio pensé que tal vez era el gato, pero luego recordé que lo habíamos dejado afuera antes de que mi mamá se fuera. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de escuchar mejor. Los pasos eran lentos, pesados y venían desde la dirección de la sala. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras me levantaba de la cama. Agarré una lámpara pequeña que tenía en el escritorio, lo único que se me ocurrió usar como arma en ese momento. Abrí la puerta de mi cuarto con cuidado y miré hacia el pasillo. No había nadie, pero las luces de la sala estaban encendidas, lo cual era raro porque yo las había apagado antes de subir. Caminé despacio hacia las escaleras, con cada paso sintiendo como la adrenalina me subía por el cuerpo. Cuando llegué al final del pasillo y miré hacia el comedor, casi se me detuvo el corazón. Había un hombre sentado en la mesa, con una máscara negra cubriéndole el rostro. Me quedé paralizado por unos segundos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El hombre estaba sentado allí, completamente inmóvil, con las manos apoyadas en la mesa como si estuviera esperando algo. O a alguien. No dijo nada, ni siquiera se movió cuando me vio. Solo me miraba, o al menos eso parecía, porque la máscara no dejaba ver sus ojos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y mi mente empezó a correr en 1000 direcciones. ¿Quién era? ¿Cómo había entrado? ¿Qué quería? Sin saber qué más hacer, apreté la lámpara en mi mano y le grité: ¿Quién eres y qué haces en mi casa? El hombre no respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera analizándome o disfrutando de mi reacción. Esa pequeña acción me hizo sentir un miedo que nunca había experimentado antes, pero entonces, de repente, se levantó de la silla con calma y comenzó a caminar hacia la puerta principal. No corría ni mostraba prisa. Simplemente salió como si nada hubiera pasado. Me quedé allí parado, temblando, sin saber si debía seguirlo o llamar a la policía de inmediato. Cuando finalmente reaccioné y corrí hacia la ventana para ver hacia dónde iba, ya no estaba. Había desaparecido en la oscuridad de la noche. Después de que el hombre desapareció, cerré con llave todas las puertas y ventanas de la casa, asegurándome de que no hubiera forma de que alguien pudiera entrar de nuevo. Mi mente seguía en estado de pánico, intentando encontrar una explicación lógica. ¿Había sido un ladrón? Pero no parecía estar buscando nada. ¿Un loco? ¿O tal vez alguien que conocía a mi mamá? Esa última idea me dejó helado. Recordé que mi mamá siempre llegaba a casa alrededor de las 3 de la madrugada y no pude evitar pensar que tal vez ese hombre estaba esperando por ella, no por mí. Llamé a mi mamá de inmediato y le conté lo que había pasado. Ella me dijo que se quedara tranquilo, que ya estaba avisando a la policía y que saldría del trabajo para volver a casa lo antes posible. Mientras esperaba, me quedé sentado en el sofá con la lámpara todavía en la mano, mirando hacia la puerta como si el hombre pudiera regresar en cualquier momento. Cuando llegó la policía, revisaron toda la casa y los alrededores, pero no encontraron señales de entrada forzada ni rastros del intruso. Lo único que pudieron decirme fue que estuviera alerta y que llamara si volvía a suceder algo extraño. Cuando mi mamá llegó a casa, pude ver en su rostro que estaba tan asustada como yo, aunque intentaba mantenerse tranquila para no alterarme más. Se sentó conmigo en el sofá mientras los policías terminaban de hacer preguntas. Uno de ellos mencionó algo que me dejó inquieto. Es posible que no estuviera aquí por casualidad. A veces estas personas observan las casas durante días antes de entrar. Esa frase me dio vueltas en la cabeza toda la noche. ¿Había estado ese hombre vigilándonos? ¿Sabía que mi mamá trabajaba de noche y que yo estaría solo? Al día siguiente, mientras intentábamos procesar lo ocurrido, mi mamá recordó algo que me puso los pelos de punta. Me dijo que hace unos días había notado un auto estacionado al final de la calle cuando salía para el trabajo. No le dio importancia en ese momento porque pensó que era alguien visitando a un vecino, pero ahora estaba convencida de que tenía relación con lo que pasó. Aunque reforzamos las cerraduras y pusimos cámaras de seguridad después de esa noche, no puedo evitar sentirme observado cada vez que estoy solo en casa. Hasta hoy nunca supimos quién era ese hombre ni qué quería realmente. Nunca pensé que algo así podría pasarme, especialmente viviendo aquí en Wyoming, donde todo es tan tranquilo y aislado. Vivo en una propiedad alejada, rodeada de campos abiertos y montañas a lo lejos. Es el tipo de lugar donde conoces a tus vecinos, aunque estén a kilómetros de distancia.
Esa tarde estaba terminando de cortar leña cuando vi a un hombre acercándose por el camino de tierra. Parecía cansado, con una mochila grande en la espalda y ropa que claramente había visto días mejores. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la mano y gritó que necesitaba ayuda. Dijo que estaba acampando cerca y que había perdido el camino de regreso a la carretera principal. No soy una persona desconfiada, pero había algo en él que me puso nervioso. Tal vez era la forma en que evitaba mirarme directamente a los ojos o cómo parecía estar evaluando mi casa mientras hablaba. Aún así, le ofrecí un poco de agua y le pregunté si quería usar mi teléfono para pedir ayuda. Lo rechazó, diciendo que solo necesitaba indicaciones para volver al camino. Le di las instrucciones lo más detalladas que pude, pero se quedó parado más tiempo del necesario, mirando alrededor como si estuviera memorizando todo. Cuando finalmente se fue, sentí un alivio extraño, como si una tensión invisible hubiera desaparecido en el aire. Esa noche, después de cenar, me senté en la sala con una taza de café. Había algo en el aire que me hacía sentir inquieto, pero traté de ignorarlo. Afuera la oscuridad era total, como suele ser en esta zona rural. Apenas se escuchaba el sonido del viento moviendo los árboles. Estaba a punto de irme a la cama cuando escuché un ruido extraño afuera, como pasos sobre la grava cerca de la entrada. Me congelé por un momento pensando que tal vez era un animal, pero luego escuché otro sonido, el crujido de madera, como si alguien estuviera manipulando la puerta principal. Me acerqué lentamente a una ventana para mirar afuera, y mi corazón casi se detuvo. Allí estaba el mismo hombre que había venido más temprano, pero esta vez tenía un rifle en las manos. Estaba intentando forzar la cerradura con algo que no pude distinguir bien. Sentí una mezcla de miedo y adrenalina mientras retrocedía hacia mi habitación para buscar mi propia arma. No sabía qué quería ese tipo, pero claramente no era nada bueno. Mi mente corría a 1000 por hora mientras trataba de pensar qué hacer sin perder el control. Con las manos temblando, agarré mi escopeta que siempre tengo guardada en el armario del cuarto. No suelo usarla más que para cazar de vez en cuando, pero en ese momento me sentí agradecido de tenerla. Regresé a la sala, tratando de no hacer ruido, y me acerqué a la ventana otra vez. El hombre seguía allí, pero ahora estaba golpeando la puerta con más fuerza, como si estuviera perdiendo la paciencia. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que él podría oírlo desde afuera. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme esperando a que entrara. Abrí una pequeña rendija de la ventana y disparé un tiro al aire como advertencia. El sonido resonó en toda la propiedad, rompiendo el silencio de la noche. El hombre se detuvo de inmediato y dio un paso atrás, mirando hacia la casa como si estuviera evaluando si valía la pena seguir intentando. Por un segundo pensé que iba a apuntarme con el rifle, pero en lugar de eso salió corriendo hacia los árboles al borde del camino. Me quedé allí parado con el arma todavía en las manos, sin saber si debía perseguirlo o llamar a alguien. Al final decidí cerrar todas las puertas y ventanas con llave y marcar el número de la policía. Cuando llegó la policía, ya eran cerca de las 2 de la madrugada. Les conté todo lo que había pasado, desde el momento en que el hombre apareció pidiendo ayuda hasta el disparo de advertencia. Revisaron la puerta y encontraron marcas claras de que había intentado forzarla con algún tipo de herramienta. También encontraron huellas frescas en la grava que llevaban hacia los árboles donde lo vi desaparecer. Uno de los oficiales me dijo que era bueno que hubiera actuado rápido, porque parecía que el tipo tenía intenciones claras de entrar a la casa, y quién sabe qué habría pasado si lo lograba. Lo más inquietante fue lo que encontraron al día siguiente, cuando volvieron para buscar más pistas. A unos 100 metros de mi propiedad, en una pequeña área despejada entre los árboles, hallaron un campamento improvisado. Había una tienda de campaña vieja, restos de comida y algo que me heló la sangre, una libreta con notas detalladas sobre mi casa. Describía las entradas, las ventanas e incluso mencionaba los horarios en los que normalmente apago las luces. También había un mapa dibujado a mano con rutas para acercarse sin ser visto. Según los policías, todo indicaba que este hombre había estado planeando algo por días, tal vez semanas. Esa revelación me dejó completamente paralizado. Pensar que alguien había estado observándome, estudiando mis movimientos, mientras yo seguía con mi vida cotidiana sin sospechar nada, era aterrador. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. Cada pequeño ruido me hacía saltar de la cama y agarrar la escopeta. La policía me aseguró que seguirían buscando al hombre, pero admitieron que en un lugar tan remoto como este no sería fácil encontrarlo si ya se había alejado. Lo único que podía hacer era reforzar las cerraduras y estar alerta. Pasaron los días y nunca más supe nada del hombre. Sin embargo, hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. En la libreta que encontraron había una última página con algo escrito que los policías no mencionaron hasta después.
Decía, regresaré cuando menos lo esperes. Aunque puede que solo fuera una amenaza vacía o una forma de intimidarme, no puedo evitar mirar por encima del hombro cada vez que salgo al patio o escucho un ruido extraño por la noche. Hasta hoy, no sé qué quería realmente ese hombre ni por qué me eligió a mí, pero lo que sí sé es que nunca volveré a sentirme completamente seguro en mi propia casa. Cuando me mudé a esta casa, lo hice con mucha ilusión. Era un alquiler sencillo, nada lujoso, pero tenía justo lo que necesitaba: espacio suficiente, buena ubicación y un precio razonable. El primer día fue agotador. Entre cajas, muebles y limpieza, terminé exhausto. Recuerdo que esa primera noche dormí profundamente, aunque algo me incomodó al despertar. Había una sensación extraña en el aire, como si la casa no estuviera completamente vacía antes de que yo llegara. No le di demasiada importancia en ese momento. Pensé que eran paranoias normales al estar en un lugar nuevo. La segunda noche fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada porque escuché un ruido seco, como si algo pesado hubiera caído en el piso de la sala. Me quedé inmóvil en la cama, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación o quizás un vecino haciendo ruido. Pero luego escuché algo aún más claro. Pasos. No eran pasos apresurados ni torpes. Eran lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando con cuidado para no ser descubierto. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que iba a explotar. Agarré mi teléfono y encendí la linterna, pero no tuve el valor de salir del cuarto inmediatamente. Después de unos minutos de absoluto silencio, reuní el coraje para salir del cuarto. La casa estaba completamente oscura, excepto por la luz de mi linterna que iluminaba apenas unos metros delante de mí. Caminé hacia la sala tratando de no hacer ruido, pero cada paso que daba parecía resonar más de lo normal. Cuando llegué, no había nada fuera de lugar. Todo estaba exactamente como lo había dejado antes de irme a dormir. Revisé las ventanas y la puerta principal. Todo estaba cerrado con llave. Me sentí un poco tonto por haberme asustado tanto, pero esa sensación incómoda seguía ahí, como si alguien me estuviera observando desde algún rincón que no podía ver. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, noté algo que me hizo perder el apetito al instante. Unas huellas en el suelo del pasillo que llevaba a mi cuarto. No eran mis huellas, eran más grandes y parecían estar marcadas con algo húmedo o sucio. Lo más extraño es que empezaban en medio del pasillo, como si alguien hubiera aparecido de la nada. Limpié las marcas rápidamente, tratando de no pensar demasiado en ello, pero no pude evitar sentirme inquieto todo el día. ¿Cómo era posible? Revisé cada rincón de la casa buscando alguna explicación lógica. Una ventana mal cerrada, un acceso oculto. Pero no encontré nada. Esa noche intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Quizás había dejado algo mojado en el pasillo sin darme cuenta, o tal vez era alguna mancha que no había notado antes. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Alrededor de las 2 de la madrugada me despertó un sonido que me heló la sangre. Un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Me levanté de inmediato y esta vez decidí no quedarme paralizado en la cama. Agarré un cuchillo de la cocina que había dejado en mi mesa de noche. Sí, estaba tan nervioso que lo había puesto ahí por si acaso y salí del cuarto. Lo primero que noté fue el silencio absoluto. Parecía que la casa entera contenía el aliento, como si el lugar mismo supiera que algo no estaba bien. Caminé hacia la sala otra vez, pero esta vez algo era diferente. Había un olor extraño en el aire, como a tierra húmeda o madera podrida. Encendí todas las luces posibles mientras revisaba cada rincón, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando volví a mi cuarto para intentar dormir otra vez, noté algo que me hizo sentir un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Las mismas huellas del pasillo habían vuelto a aparecer, pero esta vez estaban más cerca de mi puerta. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía. Era como si la realidad misma me estuviera jugando una mala pasada. No podía ser posible. Había limpiado esas huellas con mis propias manos y ahora estaban ahí de nuevo, más marcadas, más definidas. Me acerqué con cuidado para inspeccionarlas mejor y noté algo que no había visto antes. Parecían tener una forma extraña, como si los dedos fueran más largos de lo normal, casi deformes. Mi mente intentaba buscar una explicación racional, pero cada vez era más difícil ignorar lo evidente. Algo estaba sucediendo en esa casa, algo que no podía explicar. Decidí quedarme despierto el resto de la noche. Me senté en el sofá de la sala con todas las luces encendidas y el cuchillo en la mano. Cada pequeño ruido me hacía saltar,
Pero nada fuera de lo común ocurrió durante horas. Justo cuando empezaba a relajarme un poco, escuché un sonido que no olvidaré jamás. Un susurro. No puedo describirlo bien porque era casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos o desde detrás de una pared. Me quedé congelado, intentando localizar de dónde venía, pero el sonido parecía moverse. Primero lo escuché cerca del pasillo, luego detrás de mí en la sala. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. El susurro se detuvo de repente y el silencio que quedó fue aún más aterrador. Sentí como si el aire en la casa se volviera pesado, casi insoportable. Mi respiración era rápida y entrecortada, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cuchillo. Fue entonces cuando noté algo que me hizo querer salir corriendo. La puerta de mi cuarto, que había dejado completamente abierta, ahora estaba entrecerrada. Estoy seguro de que no fue mi imaginación. La había dejado abierta para poder ver todo desde la sala. Me levanté lentamente con cada músculo de mi cuerpo tenso y caminé hacia la puerta. Cuando me acerqué, sentí un frío inexplicable, como si la temperatura hubiera bajado varios grados solo en ese pasillo. Empujé la puerta con cuidado, esperando encontrar algo o alguien dentro, pero el cuarto estaba vacío, o al menos eso parecía al principio. Fue entonces cuando lo vi. En una de las paredes, justo al lado de mi cama, había marcas de arañazos profundos, como si algo con garras hubiera pasado por ahí. No estaban antes, estoy completamente seguro. Mi mente estaba al borde del colapso tratando de entender qué estaba pasando. ¿Cómo era posible que todo esto ocurriera sin que yo viera nada? ¿Qué quería aquello que estaba dejando estas señales? En ese momento supe que no podía quedarme más tiempo ahí. Agarré mi teléfono y marqué a un amigo que vivía cerca, pero no contestó. Eran casi las 4 de la madrugada, y la idea de salir corriendo a esa hora, solo y en medio de la oscuridad, me aterrorizaba tanto como quedarme. Decidí encerrarme en el cuarto con el cuchillo en la mano y esperar a que amaneciera. Bloqueé la puerta con una silla y me senté en la esquina más alejada, mirando fijamente hacia la entrada. Cada minuto se sentía eterno y el silencio era tan denso que solo podía escuchar mi propia respiración y los latidos acelerados de mi corazón. Cuando finalmente empezó a amanecer, me armé de valor para salir del cuarto. La casa estaba igual que antes, pero había algo diferente en el ambiente. No sé cómo explicarlo, pero parecía más normal. Revisé cada rincón con cuidado, buscando alguna señal de lo que había sucedido durante la noche. Pero no encontré nada nuevo. Las huellas habían desaparecido, los arañazos en la pared ya no estaban, y ese olor extraño también se había ido. Era como si todo lo que había pasado hubiera sido borrado de alguna manera. Aunque me sentí aliviado por un momento, esa sensación de ser observado seguía ahí, como si algo invisible aún estuviera conmigo. No perdí tiempo. En cuanto me sentí lo suficientemente seguro, empecé a empacar mis cosas. No podía quedarme ni una noche más en esa casa. Mientras metía todo apresuradamente en las cajas, no podía dejar de mirar por encima del hombro, esperando que algo volviera a aparecer. Cada pequeño ruido me hacía saltar, aunque sabía que probablemente era mi mente jugándome malas pasadas. A medida que avanzaba la mañana, la luz del sol entrando por las ventanas me daba una falsa sensación de seguridad, pero en el fondo sabía que esa casa no era normal. Antes de salir por la puerta con mi última caja, me detuve un momento para echar un último vistazo al lugar. Había algo inquietante en lo vacío que se veía ahora, como si nunca hubiera sido un hogar. Fue entonces cuando noté algo que me hizo apurarme aún más. En el suelo del pasillo, justo donde habían aparecido las huellas antes, había una sola marca. Era como si alguien hubiera arrastrado un pie, dejando un rastro largo y borroso. No sé qué era ni qué quería, pero hasta el día de hoy no he podido olvidar esa sensación de ser observado, incluso cuando ya estaba lejos de ahí. Terminé mudándome a otro lugar, pero nunca volví a sentirme completamente tranquilo en ninguna casa desde entonces. Me mudé a esta casa hace poco, buscando tranquilidad y un poco de distancia del caos de la ciudad. Es una casa antigua, rodeada de árboles y con un camino de tierra que apenas se ve desde la carretera principal. Al principio todo parecía perfecto. El silencio era casi terapéutico, y el aire fresco me hacía sentir que había tomado la decisión correcta. Pero esa noche cambió todo. Era un martes, lo recuerdo porque había pasado todo el día desempacando cajas y organizando mi pequeña sala de estar. Ya eran casi las 11 cuando decidí irme a la cama. Estaba agotado, pero algo me hizo detenerme antes de apagar la luz. Sentí una incomodidad extraña, como si alguien estuviera observándome. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada,
pero cuando miré por la ventana del pasillo, vi algo que me heló la sangre. 2 figuras paradas junto al portón de entrada. No se movían, solo estaban allí, como si estuvieran esperando algo. Mi primer instinto fue pensar que eran vecinos curiosos o alguien perdido buscando ayuda, pero algo en su postura me hizo dudar. Eran 2 hombres altos, vestidos con ropa oscura, y aunque no podía ver sus rostros con claridad, había algo inquietante en la forma en que se quedaban inmóviles. Cerré las cortinas rápidamente y traté de convencerme de que no era nada. Pero entonces escuché un ruido en la puerta trasera. El ruido fue suave al principio, como si alguien estuviera tanteando la manija de la puerta. Mi corazón empezó a latir con fuerza y me quedé congelado por unos segundos, sin saber qué hacer. No tenía vecinos cercanos ni nadie que pudiera pasar por casualidad a esas horas. Me acerqué lentamente hacia la cocina, donde estaba la puerta trasera, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué, vi cómo la manija se movía ligeramente, como si alguien estuviera intentando abrirla con cuidado. En ese momento, el miedo me golpeó de lleno. Corrí hacia la entrada principal y aseguré todas las cerraduras. No tenía armas ni nada con qué defenderme, así que agarré un cuchillo de cocina y marqué el número de emergencias con las manos temblorosas. Mientras esperaba que contestaran, escuché pasos alrededor de la casa. Era como si los 2 hombres estuvieran rodeándola, buscando un punto débil para entrar. Finalmente la operadora respondió y traté de explicarle lo que estaba pasando entre susurros. Me dijo que mantuviera la calma y que una patrulla estaba en camino, pero eso no me tranquilizó en absoluto. Los pasos se detuvieron por un momento, y luego escuché un golpe fuerte en una de las ventanas del salón. Corrí hacia allí para ver qué estaba pasando y vi a uno de los hombres presionando su rostro contra el vidrio. Su expresión era vacía, como si no tuviera emociones. Fue entonces cuando entendí que no estaban allí por casualidad. Me quedé paralizado sosteniendo el cuchillo con tanta fuerza que mis dedos empezaron a doler. El hombre seguía allí, mirándome a través del vidrio sin moverse. No golpeaba la ventana ni intentaba romperla, solo me observaba. Fue entonces cuando escuché otro ruido, esta vez en la puerta principal. Corrí hacia allí y vi cómo la cerradura se movía, como si alguien estuviera intentando forzarla desde afuera. Mi mente estaba en caos. No sabía si debía quedarme quieto o intentar enfrentar a esos tipos. Solo podía pensar en cuánto tiempo tardaría la policía en llegar. De repente, escuché un grito desde afuera, un grito que no parecía humano. Me asomé por una de las ventanas laterales y vi al segundo hombre corriendo hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. El otro hombre, el que estaba en la ventana del salón, también se fue de repente. Fue extraño. No corrió tras su compañero, simplemente se giró y caminó hacia la carretera como si nada hubiera pasado. Mis piernas estaban temblando tanto que apenas podía mantenerme de pie. Minutos después, las luces de un coche patrulla iluminaron el camino de entrada. Salí corriendo hacia ellos todavía con el cuchillo en la mano. Los oficiales me hicieron preguntas rápidas mientras revisaban los alrededores de la casa. Encontraron al hombre que había estado intentando entrar por la puerta principal escondido entre unos arbustos cerca del portón. Lo arrestaron sin que opusiera resistencia, pero lo más inquietante fue lo que dijeron después. No llevaba identificación y no quiso decir ni una palabra sobre lo que hacía allí. Después de que se llevaron al hombre, los oficiales me aseguraron que patrullarían la zona durante la noche, pero eso no me tranquilizó en lo más mínimo. Y el otro hombre, el que había corrido hacia el bosque, nadie lo encontró. Me dijeron que probablemente era un vagabundo o alguien con malas intenciones que se asustó al escuchar las sirenas, pero yo sabía que no era tan simple. Había algo en su comportamiento, en la forma en la que se movían y me observaban que no parecía normal. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá con todas las luces encendidas, sosteniendo el cuchillo como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estaba pasando. A la mañana siguiente decidí revisar los alrededores de la casa por mi cuenta. Encontré marcas extrañas en la tierra cerca de las ventanas y la puerta trasera, como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado. También vi unas huellas profundas que se dirigían hacia el bosque, pero lo más perturbador fue lo que encontré junto al portón. Un pequeño trozo de papel doblado. Lo abrí con cuidado y vi que tenía algo escrito a mano, pero no era un mensaje coherente. Eran símbolos extraños como garabatos o algún tipo de escritura que no pude entender. Llamé a la policía para informarles sobre esto, pero me dijeron que probablemente no era relevante y que solo debía mantenerme alerta. Esa respuesta me dejó aún más inquieto. Pasaron varios días y traté de seguir con mi vida, pero la sensación de que algo no estaba bien no me dejaba en paz.
Cada noche revisaba todas las cerraduras y ventanas al menos 3 veces antes de intentar dormir, aunque el sueño nunca llegaba del todo. Pero lo que realmente me descolocó fue cuando recibí una llamada de la policía. Me dijeron que el hombre que habían arrestado seguía sin hablar, ni siquiera para pedir un abogado. Lo único que hacía era mirar fijamente a la pared de la celda, como si estuviera en trance. Me preguntaron si recordaba algún detalle más sobre él o sobre el otro hombre, pero no tenía nada útil que decirles. Solo podía recordar esa mirada vacía y el escalofrío que me provocó. Esa misma noche, algo más extraño sucedió. Estaba sentado en el sofá intentando distraerme con la televisión, cuando las luces comenzaron a parpadear. Pensé que era un problema eléctrico, algo común en una casa tan vieja y aislada, pero luego escuché un ruido afuera. Era un sonido bajo, como un murmullo, pero no podía distinguir palabras. Apagué la televisión y me acerqué a la ventana con cuidado. No había nadie allí, al menos no a simple vista. Sin embargo, el murmullo continuaba, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cerré las cortinas de golpe y traté de convencerme de que estaba imaginando cosas, pero en el fondo sabía que algo estaba muy mal. El murmullo se detuvo tan repentinamente como había comenzado, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Me quedé inmóvil con la espalda contra la pared intentando escuchar cualquier otro ruido. Pasaron unos minutos de un silencio absoluto, y justo cuando empezaba a relajarme, escuché un golpe seco en la ventana del salón. No fue un golpe fuerte, más bien algo como si alguien hubiera tocado el vidrio con los nudillos. Mi cuerpo se tensó de inmediato, y aunque no quería mirar, algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Corrí la cortina apenas un poco, lo suficiente para ver hacia afuera, y allí estaba otra vez. El segundo hombre, el que había desaparecido en el bosque aquella noche, estaba parado en el mismo lugar que antes, mirándome fijamente. Esta vez pude verlo mejor gracias a la luz del porche. Su rostro estaba pálido, casi cadavérico, y sus ojos parecían hundidos como si no hubiera dormido en días. Pero lo peor fue su sonrisa. Una mueca torcida que no parecía humana. No hizo nada más. No intentó entrar ni se movió de donde estaba. Solo me observaba. Cerré la cortina de golpe y retrocedí hasta toparme con el sofá. Agarré mi teléfono para llamar a la policía otra vez, pero antes de que pudiera marcar, las luces de la casa se apagaron por completo. Me quedé en la oscuridad absoluta, con el cuchillo en una mano y el teléfono en la otra, sintiendo como el pánico me consumía. Y entonces, como si nada hubiera pasado, las luces volvieron a encenderse, y él ya no estaba.